Luego hay mucha pregunta, entonces aunque sea cortito lo voy a grabar. Eh, aquí está, les decía, mm, aquí, espero que ya puedan ver mi pantalla, si no, por favor, indíquenme. Doctora, Sí, sí. Ok, les, están solicitando a algunos compañeros que les dé acceso. ok. Es que no me aparecen. ¿No qué crees que no me aparecen? Luego me avisa la app, pero no, ya revisé otra vez y no. Bueno, como les comentaba, esta se entrega como límite el 7, o sea, me parece que es el próximo viernes o sábado, que es sábado. Ujú. Bueno, vamos a mover, yo creo que al domingo, pero ahorita lo muevo. ¿Qué hay que hacer con esto? Una presentación visual. ¿Qué hay que hacer con esta presentación visual? Mostrar el análisis y propuestas para integrar las TICs en el currículum educativo. ¿Qué es el currículum? Grosso modo, son los planes, los programas, son todas las leyes o las regulaciones normativas que incluyen a la educación en cada uno de sus respectivos niveles. Es decir, palabras más coloquiales, palabras más, palabras menos, cómo integramos a las tecnologías de la información y la comunicación dentro del currículum, de lo que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos. Ahora, este es libre, pueden usar aplicaciones como Prezi, Canva, algunos que usan con Geniality, PowerPoint, y tiene que iniciar con una diapositiva introductoria donde se explique brevemente el propósito de los trabajos y los temas principales a tratar. Eh, Después, estos son los puntos que hay que checar, hay que explicar en qué es el diseño curricular, o sea que hay que ponernos a la tarea. Pueden ser de investigar o aquí también les agregué algunos artículos, algunos manuscritos que son de literatura pues académica con la que se pueden apoyar. ¿En qué consiste el diseño curricular ahora? ¿Sí? Hoy día, ¿en qué consiste esto de diseño curricular? Y pueden incluir en esta misma, ya sea con imágenes o explicándolo. Recuerden que también, aunque no la van a exponer, esta presentación, tómenla, considérenla como si fuera de una exposición. ¿A qué me refiero? Que no necesariamente tienen que poner mucho texto, sino que algo que sea simple, en lo que ustedes puedan a lo mejor explicar, pero que sea simple. Deben describir las TICs en la modernización y personalización del currículum o su impacto, sobre todo en este punto es el impacto en el aprendizaje. Dar ejemplos específicos de actividades que utilicen TICs. Igual, básicamente cada punto es una diapositiva, para que también no vayan a hacerme unas 40, porque también no me va a dar tiempo de leerlas todas. Eh, Ahora, desde el modelo constructivista, ¿cómo puede ser la integración de las TIC? Digo, porque desde antes, cuando empieza uno está o dicen las dos clases que sean constructivistas, que permitan al alumno desarrollar su propio aprendizaje, que la exploración y demás, pero ahora, ¿cómo estas TICs realmente logran esos beneficios? Y lo cierto es que, como todas estas plataformas hasta las que ya vimos como redes sociales pueden estar enfocadas a que uno aprenda lo que quiera. Digo, yo en la vida había pensado que iba a hacer chiles rellenos, me veo la receta y veo ahí cómo la hacen paso a paso. E igual puedo tener ese acceso al conocimiento, ¿no? Es un conocimiento a lo mejor más coloquial, pero que al final de cuentas no deja de serlo. Luego, la siguiente, mostrar la estructura del plan de un curso que incorpore TICs en su diseño. ¿Esto dónde lo consiguen? Bueno, en los planes y programas. Si trabajan en educación básica, pues en las fases sintéticas del plan, o en el fase sintético, en el plan analítico, perdón, sintético en sus fases. Eh, si trabajan o quieren trabajarlo con algún otro nivel, también en la DGB, de la Dirección General de Bachilleratos, ahí los encuentran. Para universidades, cada universidad también maneja sus planes y programas. Y ahí pueden, ¿qué hay que hacer? Pues ver qué se enseña, literalmente. Entonces, explicar esto, ¿no? ¿Cómo, en qué materia se utiliza o se menciona el uso de las TIC? Luego, hay que explicar, la segunda parte es explicar cómo estas TICs pueden ser usadas para diseñar evaluaciones formativas y sumativas. Obviamente hay que hablar de las ventajas, las desventajas, etcétera. Aquí, como les dice, utiliza artículos de divulgación científica, que aquí ya les apoyé con algunos, aunque no necesariamente tienen que ser solo esos.
Ahora, incluye una diapositiva de referencia del formato APA, es decir, su citación en APA. Luego, claridad y profundidad del contenido, uso adecuado de las TICs en los ejemplos presentados. Hay que agregar la creatividad y demás, todo esto pues creo que ya lo tienen. Entonces, más o menos las diapositivas van a ir entre unas 8 y 15 cuando mucho, ¿sí? Digo, ya con su carátula, con su presentación, con lo de APA, y con estas otras 6, 7, 8 que hagan, está perfecto entre 8 y 15 diapositivas. No sé si me voy a entender. Díganme, por favor, Sí, porque, doctora, parece que bueno, todo bien de mi parte, gracias. gracias. ¿Por qué son importantes esas diapositivas? Bueno, estas diapositivas y la exposición, o esto de su cuadro, otro que hicieron, importancia, digo, porque es parte de la materia, ¿verdad? Y uno hay que también como docente estar actualizado, pero pues porque quien quita un día les toca actualizar maestros y les dicen en su consejo, aunque sea a nivel zona o nada más en su escuela, apóyanos tú que estás en la maestría, porque los maestros no saben qué pueden utilizar en sus clases, ya tenemos los cañones, ya tenemos internet y no sabemos ni qué hacer, tú ayúdanos. Pues mira, ya tienes tu cuadrito ahí, a ver, maestros, compañeros, lo que sea, aquí tenemos estas opciones, podemos trabajar esto y esto. O sea, eso es igual estas diapositivas les pueden servir mucho hasta para crear para algún congreso o venderlo también, básicamente. Algo sobre integración de TICs y todo. Y además por su producto final, que también está en Classroom. Ese se entrega hasta el próximo martes, a más tardar, 11 de diciembre. Corríjanme, por favor, y nuestra sesión acaba, o nuestra materia acaba el 11. Sí es, doctora, así es. Sí, ok. Entonces, si estamos en el mismo entendido, híjole, creo que ni estoy grabando, muchachos. No, pues ya ni modo. Ah, no, sí, Sí, estoy. sí estoy grabando. Qué alivio. Que ya hablé otra vez, voy a tener que hacer lo mismo. Entonces, esta se acaba el 11. ¿Por qué el martes? Porque pues el miércoles ya tenemos la sesión. La próxima semana estaremos hablando sobre sus diapositivas precisamente y esta reflexión en el currículum que pues no deja de ser muy importante. Y bueno, esto del ensayo es muy importante porque son los 4 puntos más de su trabajo. Ahorita les voy a compartir en el grupo también la rúbrica para su ensayo. Y bueno, yo quisiera dar por hecho, ¿verdad? Que ya todos saben citar en APA, pero si no, pues si no, pónganme ahí un comentario o algo en el chat, los que no sepan citar en APA, una manita, un emoji, lo que sea. Quienes no sepan citar en APA o se les dificulte mucho. Pues solo es un pie de página, ¿no, doctora? En donde se agrega la bibliografía, en donde se extrajo la información de donde estábamos obteniendo la información y se empieza, creo que por el nombre, o algo así. Pues yo quisiera que solo fuera un pie de página, pero no. Recuerden que ya en la literatura académica nosotros nos encontramos con distintas formas de aparato crítico. ¿Para qué nos sirve esto del aparato crítico? Pues para ordenar, para evitar el plagio, para darle pues por así decirle, la voz a las personas que están escribiendo, que están hablando de esto antes que nosotros, para que nuestro escrito pues también tenga pues mayor validez. Entonces, hay varios aparatos críticos, como es este de APA, como es el Cambridge. Hay muchas universidades que ofertan o tienen su propio aparato crítico. APA es importante en Latinoamérica porque, bueno, sigue ciertas reglas. Ahorita ya vamos en la séptima edición. Tendríamos que agarrarnos, yo creo que toda una clase, y yo creo que lo vamos a hacer la otra semana, si no de todas formas, pero les voy a compartir el manual de APA, el original, el de la séptima generación, está en inglés todo y es más o menos casi de 400 hojas. Es muy extenso. En una maestría que también trabajaba, tenemos pues como que un mini resumen que desde mi gusto sí está muy, muy atractivo, está muy decente.
y está muy, muy didáctico. Entonces, vamos a plagiarnos nosotros ese y se los voy a compartir en Classroom para que más o menos se den a la idea. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en las otras tenemos que, en las diapositivas tenemos que hacer nuestra referencia bibliográfica de APA, pero ya en el ensayo sí es necesario que se trate de trabajar el formato APA. Si ustedes algún día quieren publicar, quieren hacer algo más académico, pues tienen que considerar precisamente este formato. Entonces, les platico. Les voy a subir este material ahorita al Classroom también, así como su rúbrica. Y aquí es muy, muy importante que tomen en consideración esto, porque este ensayo vale 4 puntos. Entonces, esta actividad final tiene que ver sobre el diseño de una propuesta de mejora para integrar las TICs en el aula. Entonces, este propósito es que ustedes elaboren una propuesta de mejora como forma de ensayo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues básicamente esto es un ensayo. Hay que reflexionar sobre nuestro entorno educativo, donde se desempeñan, algo que nos haga falta ya, pero que tenga que ver con las tecnologías. Y me refiero a la infraestructura, al acceso a los recursos tecnológicos, al perfil de sus alumnos. Es más, podemos hablarlo, si no estamos frente a grupo, que a veces es el caso de algunos, pues desde el ámbito o desde la visión como estudiante, qué problemática enfrentamos, pero obviamente ahora ya la solución o el plan de mejora lo tengo que hacer como docente, aunque sea un imaginario, que en realidad no sería imaginario, porque recuerden que las realidades son extensas, entonces seguramente si tú lo viviste, alguien más por probabilidad lo debió vivir también. Hay que detectar estos aspectos que incorporan las TIC dentro de la enseñanza-aprendizaje, diseñar esta estrategia. No necesariamente es un plan, ni mucho menos, es un ensayo. Digamos, por ejemplo, déjenme ver. Sé que tengo algo por aquí que nos puede servir. Que seguramente será alguno de sus compañeros, cuál estaba bien. Sé que el de Julián estaba bien, pero... pero... Sí, la extensión es entre unas 4, cuando mucho 6 o 7 hojas. Aquí está. Miren, por ejemplo, este es de uno de sus compañeros de entre semana y su ensayo lo titula el uso de las plataformas digitales en las clases. Entonces, como todo ensayo tiene una introducción, un desarrollo y un cierre. Si ustedes quieren agregar introducción y luego hacer la introducción y después, cuando ya inicien el desarrollo, ponerle desarrollo, es válido. Si quieren seguirlo escribiendo normal, también es muy válido. ¿Qué les recomiendo yo en la estructura? Que inicien en el desarrollo. Una vez que tengan el desarrollo, ya que hayan reafirmado sus ideas, ya pueden hacer su conclusión. Y obviamente la introducción, porque la introducción, recuerden que solamente es un escrito que nos habla de todo lo que va a hablar lo demás. O sea, unos 3, 4 párrafos cuando mucho. Entonces, por ejemplo, él empieza a decir en el marco global, cómo ha avanzado la información, el ser humano, la tecnología. Y aquí viene esta importancia del formato APAME. Por ejemplo, él aquí hace una cita en APA. Esto es lo que tienen que checar, cómo citar. Por ejemplo, esta cita está mal, porque las citas textuales les debemos de agregar página. Pero bueno, luego ya sigue explicando qué es la tecnología, cómo es la tecnología en educación, como que de lo macro se va a lo mínimo y hasta que llega a una escuela, la escuela secundaria donde él trabaja, nos da el contexto de la escuela, habla sobre las limitaciones tecnológicas que tiene, habla ya de manera más empírica, o sea, cuando él está en clase, qué sucede, toma el contexto de los estudiantes y luego entonces dice que utilizan como el Google Escolar, ese Cielo, Plus. Entonces, su propuesta es esta, ¿no? ¿Qué
qué plataformas puede utilizar, así como YouTube, debido a las limitaciones que tiene en su escuela. Entonces también habla de otras plataformas que puede usar. Luego ya habla de Kahoot, que es precisamente con el que él propone más hacer este trabajo en clase, porque recuerden que su ensayo ya trabajo en clases. Y él decide agregar algunas imágenes. Acuérdense, si agregan imágenes hay que ponerle el nombre a la imagen. Si no, no es necesario. Este es solo un ejemplo. Y bueno, ya cuando llegan las conclusiones, habla de otra vez de lo que pasó en el mundo y luego como en educación, luego ya de su escuela, específicamente de Kahoot, y ya en el uso de plataformas digitales. El inicio en la introducción, que les decía que para mí es mejor escribirla al final, pues igual habla de todo en general y dice el ensayo que lleva, tiene esta reflexión, hace aquello, primero te va a hablar de esto, luego de esto y de esto. Eso es como debe de iniciar una introducción, literalmente introduce al problema o en este caso al ensayo. Al final tenemos que agregar al aparato crítico, que es esta también está mal citada, en APA tendría que estar en sangría francesa, pero bueno, grosso modo esta es más o menos la forma en la que tendrían que hacer su ensayo. Entonces, ay Dios, ya lo perdí. Entonces, igual si le van avanzando y todo, váyanme diciendo cómo van, si alguien tiene dudas sobre su propuesta que quiera hacer. Por ejemplo, de él fue su propuesta utilizar Kahoot en las clases y pues ahí la desarrolló. Entonces, no sé si hay alguna duda. Este se entrega, les decía, el martes, que todavía como vamos a explicar un poquito lo de APA en la siguiente sesión, todavía van a tener en este momento para hacer correcciones, pero ya solo correcciones, no apenas iniciarlo, porque si no, no terminaríamos. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario sobre estas dos actividades a realizar. Doctora, referente a lo del ensayo, entonces simplemente va a ser una propuesta donde encontremos la falta de tecnologías y proponer qué tecnología se usa en la escuela. Sí, esa es una buena idea. En general es hablar de alguna deficiencia o alguna limitante para el uso de la tecnología en educación, puede ser en general o puede ser específicamente de alguna escuela, de tu clase, y generar una propuesta de mejora. ¿Cómo puedes solucionar eso? Literalmente es tener un problema y cómo tú crees que podría solucionarse, pero pues obviamente apoyándonos de esta inversión en el currículum, de la importancia, de la globalización, todo lo que ya vimos en el seminario. Sí, David. Gracias, doctora. Nada más para reafirmar, entonces, de acuerdo a lo que acabo de ver en el ensayo que presentó, es la idea que yo tenía sobre el formato APA. No habría inconveniente, yo en vez de haber hecho la citación del autor en este momento, hubiera puesto un pie de página, empezando con el nombre del autor, la fecha y el primer apellido, ¿no? Que es normalmente lo que se utiliza. No sé si estaría correcto o no. Para APA no, ese es más bien para, ay, se me fue el nombre creo que es el Chicago ese, que se hace con notas a pie de página. Intenta hacerlo sobre sobre el texto. Ahorita con el manual que les voy a compartir, que es como de 20 hojas, es muy chiquito, literalmente ahí te dice, para cita textual corta, se cita primero el primer apellido del autor, el año y la página. Y eso es lo que vas a hacer. De hecho, yo espero que la otra semana, si nos da tiempo, les pueda ayudar con un gestor de referencias, que por ahí se los voy a mandar por WhatsApp, pero descárguenlo en su compu. Está en inglés, entonces por Perdón. favor hay que ponerle correo, contraseña, que no se les olvide, y espero que nos dé tiempo. Es el que yo trabajo y la verdad me ha servido muchísimo. Perdón. Gracias, doctora. Nada más es que la próxima clase ya prácticamente es la última y el Ujú. ensayo es para el martes, entonces ya no va a haber tiempo de reafirmar lo que es el No, en formato realidad APA. les voy a Yo dar, les en grabo esa clase vamos a reafirmar dudas, lo que sea, les voy a explicar a usar lo demás y y todavía modificar. van a tener, me parece que yo hasta el viernes entrego calificación. Tendrían casi 2 días más para Entonces, no, poder. no hay inconveniente con la forma en la que se cita el autor, es como usted lo menciona, así como se pone ahí el entrecomillado, la cita textual corta, el nombre, el apellido y la fecha. Con eso es suficiente, ¿no? No, el apellido, el año y el número de página.
cuando es cita textual corta o cita textual larga que no va entrecomillado, si es paráfrasis solamente es el apellido y el año, entonces hay que checar todos esos. Chequen en el manual que les voy a compartir, intenten hacerlo y de todas formas aquí lo volvemos a revisar. Ok, gracias, Sí, doctor. sí, igual podemos usar cualquiera en el Chicago, el que sea, pero lo cierto es que, pues si nos vamos a lo que más usamos en Latinoamérica, es esto. La mayoría de las tesis, tesinas también se utilizan precisamente en formato APA. Si queremos publicar en alguna revista en Scopus, lo que sea, la mayoría de habla hispanoparlante y también en inglés son con formato APA, entonces eso nos va a favorecer el preocuparnos por el contenido y no necesariamente por, híjoles, ¿cité bien o no cité bien? Y también evitarnos cuestiones de plagio, que eso también es muy importante. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, pues muchísimas gracias por esperarse un ratito más. Ya cualquier otra duda, pregunta o comentario la pueden hacer a mi número personal. Que tengan muy bonita noche y pues quedo a la espera de sus trabajos. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Adiós.